En la lección anterior estábamos hablando de que Dios desde la creación, manifestó ser el único. Decía el pasado miércoles que en solo los primeros 3 capítulos, los 3 primeros capítulos de la Biblia, aparece más de 50 veces la palabra y dijo Dios, y creó Dios, y mandó Dios, y ordenó Dios, y vio Dios, etcétera. Es decir, nunca aparece la palabra y crearon los dioses y vieron los dioses, o la expresión y ellos dijeron no. Yendo más adelante, en la época patriarcal, encontramos también que Dios a los patriarcas, le recuerdo un poquito, en más de 2000 años de historia de la humanidad, Dios le habló a 8 personas, obviamente que no eran los únicos, pero ellos fueron los encargados de promover a lo largo de esos 2000 y tantos años la doctrina de la unicidad. Ellos fueron Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Dios se reveló a ellos. Obviamente, no eran los únicos, pero ellos fueron los patriarcas, digamos, de alguna forma, las personas a quienes Dios se manifestó como el único Dios. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dice, yo soy el Dios todopoderoso, el Dios en singular. Igualmente le dijo eso a Isaac, a Jacob y también a Moisés. En la primera vez que se promulgó la ley, en el monte Sinaí, en el capítulo 19 y 20 de Éxodo, Israel venía de una cultura politeísta, venía de Egipto 430 años, estuvieron allí en Egipto bajo un culto idolátrico. Por eso es que ellos fueron muy difíciles de entender esto, de que Dios es uno y que Dios no es un ídolo. Entonces, en la ley, cuando se promulgó la ley a ese pueblo que venía de una cultura politeísta, lo primero que Dios le dice a través de Moisés en el monte, que fue dada la ley en el monte Sinaí, yo soy el Señor tu Dios. En singular, yo soy el Señor tu Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, esa expresión en singular a una nación que venía de una cultura politeísta es muy valiosa. Dice, porque yo soy fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. 40 años después, cuando ya Israel estaba en las fronteras de la tierra prometida, en los llanos de Moab, en Deuteronomio, que Deuteronomio quiere decir repetición de la ley, promulgación por segunda vez de la ley, a una generación ya diferente, porque Dios le habló a un pueblo y 40 años después ya había otra generación más joven. En los capítulos 1 al 6 de Deuteronomio, en los llanos de Moab, Dios le vuelve a repetir la ley a Israel, porque ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y a esa nueva generación, porque hasta ahí habían pasado 40 años, y en ese lapso de tiempo habían muerto más de 600,000 judíos israelitas que anduvieron en incredulidad por el desierto. Entonces Moisés le estaba diciendo a una generación nueva
que se formó en el desierto y vuelve y le repite la doctrina de la unicidad. Y repetidas veces le dice en la segunda promulgación de la ley en Deuteronomio, si usted ve desde el capítulo 4 de Deuteronomio le recuerda a esa nueva generación y le dice, aprende y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Aprende y reflexiona en tu corazón que el Señor tu Dios es Dios en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Y les replica, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vuelve en Deuteronomio un texto que es muy valioso, que es el Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Dice, ved ahora que yo soy Dios. Que yo, mire, repite varias veces, yo. Mire ese pronombre repetido, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, ese pronombre está bien repetido y bien acentuado. Yo, mire, ved ahora que yo. Con esas palabras se identificó Dios en el Antiguo Testamento a los patriarcas, igualmente a los profetas. Yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir. Yo hago vivir. Yo hiero. Yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Esos versículos y muchos otros en la Biblia manifiestan que Dios en ninguna parte del Antiguo Testamento manifestó que hubiesen con él otras divinidades. Porque es que no hace falta. Si Dios es todopoderoso, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, creador, sustentador, soberano, dueño absoluto. ¿Para qué otro Dios? ¿Dónde ponemos otro Dios si solo hay un trono en el cielo? Si hay tres coiguales, coeternos, coexistentes, cogobernantes, es un problema. Sería un problema que el universo tuviese tres dioses coiguales, coexistentes, cogobernantes. No puede existir. Entonces, sigamos mirando la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos da la razón. Dios se manifestó su unicidad a través de los pronombres. Isaías está lleno de eso. Por ejemplo, Isaías 41, 13 al 14. Dice, yo, y fuera de mí no hay quien salve. Pero mire usted los pronombres yo, mí y mío, que se acentúan mucho en la palabra de Dios. Por eso dice Isaías, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Miren el pronombre cómo se acentúa en el libro del profeta Isaías. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, tu Redentor. Eso está en Isaías 41, 13. Isaías 43, 1. Así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. También dice el verso 10 al verso 15, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve.
yo anuncié, yo salvé, yo hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, que yo soy. Aún antes de que hubiese día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice el Señor, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de los que se gloriaban. Yo, el Señor Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Isaías 44, verso 8, dice, versos 6, 8 y 24, así dice el Señor Dios de Israel, yo soy tu Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Estoy en Isaías capítulo 44, versos 6, 8 y 24. No temas, dice, yo soy tu Dios. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, yo soy. Isaías 45, 5, 7, 21 y 22. Espero que usted esté anotando por allí. Yo soy el Señor y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Estoy leyendo Isaías 45, versos 5, 7, versos 21 y 22. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay Dios sino yo. Yo, el Señor, y ninguno más que yo, que formo la tierra, creo las tinieblas, que hago la paz, creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Proclamad y hacedlo acercar. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, el Señor, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí. Isaías 48, 17. Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dice también Oseas capítulo 13, versículos 4 y 5. Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Noten ustedes entonces los pronombres, no solamente Isaías. La Biblia está llena de eso, llena en gran manera. Ahora lo que más me admira y por ello, la verdad, engrandezco a Dios y le doy gracias a Dios por esta revelación preciosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque ese único Dios, único, indivisible, ese único Dios, indivisible, dijo a través de los patriarcas y a través de los profetas, Él dijo que Él vendría a la tierra. Él vendría. El arquitecto y constructor
de todo este universo, de este vasto universo, Él dijo que vendría. No dice el Antiguo Testamento, no dicen los profetas, no dicen los patriarcas, no dicen los jueces del Antiguo Testamento que el que vendría a la tierra sería otro. No, la Biblia dice que el que vendría a la tierra a salvar. Y tenga en cuenta esto, hermano y amigo, también quien viene a la tierra en su segunda venida es el Señor Jesucristo, es Dios. Por ejemplo, Él dijo que vendría, Él mismo dijo que vendría a salvar. Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él lo dijo. Él lo dijo. En el capítulo 35, verso 4 de Isaías, Él lo dijo. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará. Pongan cuidado en la palabra, Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará. ¿Qué tal? Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Por mí mismo hice juramento, no por otro, sino por mí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré. No pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor, dice que él juró por sí mismo, de cierto te bendeciré. ¿Y qué dice? ¿Qué tal lo que dice el capítulo 5, verso 2 de Miqueas? Miqueas 5, 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá, porque de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En la Biblia encontramos muchas formas en que Dios se manifestó y en que Dios se mostró al mundo. La primera salida o manifestación de Dios fue la creación. Dios se mostró a través de la creación. Y díceme que es que el que se mostró a través de sus salidas o sus manifestaciones es el que ha sido Señor desde la eternidad. Dios se mostró universalmente en el diluvio, que el diluvio fue universal y el mundo entero conoció que había un Dios bueno, justo, pero también que reclama justicia y que juzga y castiga al que anda en desobediencia con él. Dios se manifestó universalmente también a través de del juicio en la Torre de Babel. Dios se manifestó universalmente a través del juicio contra Sodoma y Gomorra. Pero esas son unas formas de manifestarse, pero hubo otras en que Dios se manifestó a través de ángeles. Como dice Hebreos, Dios habló muchas veces, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Eso es lo que llama Miqueas 5:2 sus salidas, es decir, sus manifestaciones son desde el principio. La primera manifestación de él fue la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y póngale cuidado a lo que dice Romanos capítulo 20. Porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Mire, Dios se mostró. Primero dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Su poder,
su poder se manifestó a través de la creación. Su redención, su deidad se manifestó a través de la redención. Dios, repito, se mostró al universo, su poder se mostró a través de la creación. Su deidad se mostró a través de la redención. Y hay otro aspecto que es importante, que es bueno que usted tenga, hermano y amigo. Miren, nosotros somos testigos, tanto usted como yo somos testigos de Dios, de que Dios existe, que Dios es real, que Dios no es un mito, que Dios no discute con nadie. Dios no discutió con nadie si existía o no existía. No, Él no discute con nadie. Simplemente los primeros versículos de la Biblia dicen, en el principio creó Dios. No hay discusión. Cualquiera que quiere discutir con Dios, hágalo, pero es tiempo perdido. ¿Cómo va a discutir una criatura con el Creador? Dios no discute con el hombre. El hombre que niega a Dios es un necio. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Ateos no existen, existen necios. Porque el hombre es testigo por naturaleza que hay un creador. Mire tres cosas. Uno, cualquiera que sea el hombre o la mujer, cualquier criatura, sabe que Dios existe por la creación. Dos, sabe que Dios existe y que se mostró en la redención. Tres, sabe que Dios existe por el razonamiento humano que todo ser humano tiene en su corazón. Dios puso en cada ser humano un rinconcito que se llama conciencia. Eso también se llama el juez natural. Todo lo que usted haga, bueno o malo, su conciencia se lo recrimina. Lo acusa o lo defiende. Ese ser que se llama conciencia. También se llama el juez natural. Usted nunca podrá negar, por ateo que quiera ser, la existencia de un creador. Entonces, Dios se mostró a los hombres de muchas maneras, en la creación, en la redención, en el razonamiento humano y a través de los juicios decretados por Dios en el diluvio, en la Torre de Babel, en Sodoma y Gomorra, en Egipto, y de ahí en adelante hubo muchas formas en que Dios se mostró a Israel y también a la humanidad. Ese Dios, por eso habla de sus salidas, y no está hablando de otros, dice sus salidas, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué dice Zacarías capítulo 9, versículo 9? Decid a la hija de Sión, he aquí vuestro rey viene a ti, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Ahora miremos el cumplimiento de esto. Mire, estos son algunos versículos, pero hay muchos versículos del Antiguo Testamento que dicen que Dios mismo dijo que vendría. Ahora, si vamos a la revelación del Nuevo Testamento, arranquemos con el Nuevo Testamento. ¿Quién fue el que vino a la tierra? Hay que mirar a Dios en forma de Dios y en forma de hombre. Cuando Él vino a la tierra, Él era Dios en forma de hombre. Dios se manifestó en carne. Eso lo dicen las Escrituras. Y vamos a mirarlo. El capítulo 1 de Mateo, comencemos por ahí, en el Nuevo Testamento. El único Dios del Antiguo Testamento dijo que vendría. Ahora vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento. Cuando el ángel le aparece a José, dice que José descubrió que María estaba embarazada. José, como era justo, no quiso infamarla. José ya era el marido de María, pero no se habían juntado, porque la cultura judía es que un matrimonio se realizaba con todas las de la ley, pero luego ella regresaba a su casa y el novio también a la casa de sus padres y esperaba un año o más. Cuando el novio, ya el esposo, preparaba su casa, su vivienda, para llevarse a su prometida. Por eso dice la Biblia, estando desposada, María con José ya estaba desposada. Se halló que
María estaba embarazada. José, como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Si José denuncia eso ante los ancianos de Israel a María, la apedrean y la matan, porque eso era lo que la ley decía. Pero dice, como era justo, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, José en dejar a María porque estaba embarazada sin haberse juntado con él, un ángel del Señor le aparece y le dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí agrega la profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Ahí está ese Jesús, ese Dios vestido de humanidad, con un nombre, con el nombre de Jesús, que quiere decir salvación, y que su significado es Dios con nosotros. El capítulo 2, vamos a mirar que Jesucristo es Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no en teoría, sino en la práctica. Capítulo 2 de San Mateo. Unos reyes magos venían del oriente, gentiles, no eran judíos. Preguntaron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y su estrella hemos visto en el oriente. El rey de Herodes, ¿qué iba a saber de eso? Un pagano, un impío. Era simplemente un gobernante romano. Pues Herodes se lavó las manos diciendo: yo no sé de eso. Vaya, pregúntele a los sacerdotes. Los sacerdotes tampoco sabían. Ellos fueron donde los sacerdotes y la única explicación que era, bueno, está escrito en la profecía que el rey de los judíos, el Mesías, nacería en Belén. Pero no hubo más explicación. La Biblia dice que Dios reveló, oiga, lo que Dios nos reveló a su pueblo, porque estaban ciegos, endurecidos y en incredulidad. Porque Dios solo se revela, Dios le abre las puertas a aquel que tiene los ojos abiertos. Aquel que se endurece, aquel que se hace loco para creer, Dios le cierra las puertas. Dios allí le cerró las puertas a los sacerdotes y al mismo Herodes para que no conocieran a Jesucristo. Y le reveló y le abrió las puertas a esos reyes gentiles que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Y Dios les mostró y ellos entendieron y llegaron varios días después buscando al Mesías. Pero note usted la expresión, hermano y amigo. Ellos no llegaron preguntando por la segunda persona de la Trinidad. Ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Nosotros que conocemos la Biblia, que leemos la Biblia, sabemos que el rey de los judíos es el Dios del Antiguo Testamento, es Jehová, el Dios de los ejércitos. En la Biblia católica se llama Yahvé, en la Biblia que usamos nosotros se llama Jehová. El rey de los judíos, él dijo muchas veces a Israel: yo soy vuestro rey, yo soy vuestro redentor, yo soy vuestro salvador, yo soy vuestro pastor, yo soy vuestra roca, yo soy vuestro protector. Y encontraron al Mesías, envuelto en pañales, estaba ya en su casa. Y ellos, cuando le vieron, note usted esa expresión, dice, se doblaron rodillas, lo adoraron. Allí no adoraban a María. Si hubiera sido el dogma romano, se hubieran inclinado a adorar a María o a adorar a José, cualquier cosa. Pero ellos sabían que el rey a quien tenían que adorar era el que estaba en el pesebre convertido en un bebé. Y note usted,
los presentes que le trajeron a Jesús, siendo un bebé, le trajeron oro, incienso y mirra. El oro se le daba a los reyes como reconocimiento de su soberanía y de su majestad. Oro a los reyes. Con ello le dijeron los reyes del oriente, gentiles, le dijeron a Jesús, tú eres el rey, tú eres el rey. 2, le dieron incienso. El incienso era aquella especie que usaban los sacerdotes en los sacrificios. Con ello le dijeron, tú eres el sumo sacerdote. Y 3, le dieron mirra. Era un perfume con que se embalsamaban los muertos. Con ello le dijeron a Jesús, tú eres el Cordero de Dios, destinado a morir por los pecados del mundo. Allí ellos lo miraron como el rey, como el sumo pontífice y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí no lo miraron como otra cosa, sino como el rey de reyes, el sumo sacerdote, el Cordero, etcétera, etcétera. El capítulo 3, igualmente del Evangelio de San Mateo, también nos presenta una revelación de lo que es Jesucristo manifestado en carne en la tierra. Capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Satanás viene y lo tienta. Y Jesús 3 veces, Jesús le dice 3 veces al diablo que Jesús es Dios. Por ejemplo, Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí Jesús era el Verbo manifestado en carne. Allí Jesús era la voz de Dios. Segundo, si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí del templo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te lleven, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús les replica otra vez al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Número 3, la tercera tentación es esta. Le mostró todos los reinos del mundo. Es que el diablo es conchudo, es descarado. Todos los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te doy si postrado de rodillas me adoras. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El capítulo 5 de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, en el sermón de las bienaventuranzas, Jesús se presenta allí como el legislador de la ley. Allí no aparece otro Dios, porque muchas veces en esos 3 capítulos, Jesucristo expresó estas palabras, oísteis que fue dicho, también fue dicho en los antiguos, esto y esto, pero yo os digo. Note usted que el único que tiene poder de cambiar una ley es el legislador de la ley. En el país nuestro, los que legislan las leyes es el Congreso de la República. Y aún el presidente y aún los magistrados de las cortes tienen que someterse a las leyes de los legisladores. No pueden cambiar las leyes, solamente las interpretan en algunos casos. El único que puede cambiar una ley es el Congreso de la República. En este caso, el único que puede cambiar la ley es el legislador de la ley. ¿Quién fue el que dio la ley en el monte de Sinaí? Pues Dios. ¿Quién fue el que vino al monte de las bienaventuranzas a hacer cambios? Pues Dios. Pues es el único que legisla. En la Biblia dice que Él es el juez y Él es el legislador. Entonces, hay unas expresiones que solamente pertenecen a Dios. Y en otros casos, muchos casos en el Nuevo Testamento, Jesús manifestó no ser
una segunda persona u otro Dios diferente, sino el Dios del universo. Capítulo 8 de San Mateo, vamos un poquito en ese orden. Jesús dormía en el barco, en semejanza de hombre, estaba cansado y dormía. La mar se levantó, hubo una tempestad gigantesca en la mar, los discípulos estaban aterrados porque iban a perecer. Fueron donde Jesús: levántate, maestro, que perecemos. Jesús se levantó, estaba descansando en semejanza de hombre como hombre, pero Jesús se levantó, reprendió los vientos y la mar, y se hizo grande bonanza. Los que estaban allí preguntaron: ¿quién es este que aún a los vientos y a la mar manda y le obedecen? Obvio que al único que le obedece la creación es al Creador. Allí estaba el Creador del universo. Y usted ve en toda la Biblia, hermano y amigo, las manifestaciones de Dios como Dios, pero obviamente también Jesús aparece en muchos casos como hombre, que ese es el tema que trataremos en la próxima lección. A Dios en semejanza de Dios y en semejanza de hombre. Que Dios nos bendiga.